Ok, entonces, como les dije, ¿verdad? El día de ayer, básicamente ahora lo que nos va quedando es sentencias de flujo de control. Hasta ahora, si ustedes recuerdan, lo que más hemos, nosotros, repasado, vamos a decir, son todo lo que, todo lo que tiene que ver con almacenamiento, variables, ya sea con tipos primitivos, arreglos, punteros, un poco sobre estructuras el día de ayer, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el día de hoy vamos a cubrir, ¿verdad?, lo que son instrucciones de flujo de control y a ver si llegamos hasta funciones, ¿verdad? Entonces, las instrucciones de flujo de control, aquí las primeras dos, ¿verdad?, ¿sí?, es lo que se llama, ¿verdad?, ejecución condicional. O sea, básicamente cuando queremos ejecutar, ¿verdad?, alguna pieza de código, es decir, condicionada. Y las siguientes tres, fíjense bien, señora sentencia de esto es repetición. De hecho, entre for y while, ¿verdad?, hay una equivalencia realmente, ¿verdad? O sea, lo que hago con while lo puedo hacer con for igual. Bueno, realmente con do while, sí, no hay una equivalencia directa, vamos a decir, a menos que lo combine con un if por ahí. Go to, fíjense bien, típicamente, fíjense bien, esto no se recomienda en lo que se llama, o sea, esto es, ¿cómo se llama? Programación no estructurada, algunos le llaman código espagueti. No sé si han escuchado, ¿sí? Programación, o sea, no estructurada. ¿Sí? Programación no estructurada. Así que nosotros nos vamos a concentrar ahora en las primeras 5. ¿Sí? Fíjense, pues vamos a empezar por probarla siempre, ¿verdad?, en el entorno en CH, ¿verdad?, aquí en nuestra consola. Yo tengo algunos ejemplos aquí que ya los he ya los he tecleado, como por ejemplo el switch, ¿sabes? Todo está realmente en una sola línea, ¿verdad?, por la restricción del CH. Luego vamos a ver cómo podemos poner eso en un archivo y decirle al CH que cargue eso desde un archivo. De repente es más cómodo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Sí, está bien. Entonces, fíjense bien. Y bueno, está un poco difícil, ¿verdad?, de leer, ¿verdad?, todo este switch, pero básicamente lo que dice es, ¿verdad? ¿Sí? O sea, n es la variable aquí, ¿sí?, y tiene básicamente 9 casos, ¿verdad? ¿Sí? O sea, todos, fíjense, voy a marcar uno nada más, por ejemplo este. Todos tienen exactamente lo mismo. Dice key 0, printf 0, y break. Y vamos a ver qué es el break, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es el efecto de eso? Y así sucesivamente. O sea, n va a ser un valor entre 0 y 9. ¿Sí? Entonces lo primero que voy a hacer aquí, ¿verdad?, es voy a declarar n. ¿Sí? Es decir, n igual a... Voy a comenzar n en 0. ¿Sí? Y... apagando todas las luces. Ok, entonces vamos a copiar esto, fíjense bien. Lo voy a pegar acá, es una sola línea. ¿Sí? Y le damos enter. Bueno, antes de que le dé enter, ¿qué me va a imprimir eso? 0. O sea, el texto 0, ¿verdad? ¿Es cierto? Sí, ahí está. Bueno, no se salió pegado, ¿verdad? 0, sí, después el indicador, ¿verdad? El problema, sí, es que no puse ahí de hecho, vamos a agregarlo aquí, ¿verdad?, que es para terminar el... ¿Sí? Recuerden que el contrapleca n, vamos a decir, lo que hace es agregar un fin de línea. Ok, entonces... Ahí sí, ¿verdad? Porque se ve mejor. Entonces luego vamos a hacer, ok, n es igual a 5,
¿sí? Y hacemos el switch, ¿verdad? ¿Sí? Ahora fíjense bien, voy a hacer algo, ¿sí? Aquí, y voy a empezar, fíjense bien, donde dice print F7, y voy a quitar, de hecho lo que voy a hacer es copiar esto, hacer un copy. Desde 7, fíjense, voy a quitar el break, ¿sí? O sea, ahorita, vamos a correrlo primero, ¿verdad? Voy a decir n es igual a 7, quitamos el switch, prime 7, ¿verdad? Ok, voy a quitar el break, fíjense bien, igual lo voy a quitar acá, ¿sí? Y lo voy a volver a correr. ¿Cuál es el efecto del break? Eso se va a terminar. Exactamente, o sea, si ustedes se fijan, el problema cuando incluimos break, o sea, es que genera un efecto cascada, ¿sí? Entra en el primer case y todos los cases que están después, ¿sí? Si no tienen break, se van en cascada. ¿Sí? ¿Sí lo ven? O sea, básicamente, o sea, podemos describir eso como un efecto en cascada. ¿Saben? O sea, si se cumple el primero, los demás se van en cascada. Por ejemplo, si hago n igual a 8 y vuelvo a correr, pues vamos a hacer n igual a 8, ¿sabes? Y hago eso, ¿qué va a imprimir? 8, 9, ¿verdad? ¿Sabes? ¿Gente? ¿Sí? 8, 9. ¿Estamos claros ahí? Luego, cuando hablemos de funciones, como les digo, vamos a retomar esto, ¿sí? Ok, la siguiente sentencia que tenemos en la lista, vamos a borrar, ¿sí? Y que conste CLS no es un comando de C, es un comando de Windows, ¿sí? Para borrar la pantalla, ¿verdad? Ok, vamos a probar, ¿verdad? El if, creo que la vez pasada habíamos hecho un ejemplo, ahora decíamos, bueno, por ejemplo, ahora si n es igual 0x, fa, ce, face. ¿Sí? Entonces, decíamos, ok, quiero verificar, o quiero que, si el valor del bit en la posición 6 de n es un 1, entonces que me imprima la palabra verdadero, ¿verdad? Y en caso contrario, quiero que me imprima la palabra falsa. ¿Saben cómo hacemos eso? Con if especificado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la condición? O sea, decimos, if, ¿qué? Ok, recuerden que quiero averiguar el bit de la posición 6 de n. Entonces decimos and, la máscara, ¿verdad? ¿Cuál será la máscara? Ajá, 1. 6 posiciones, sí, exactamente. Entonces, si, recuerden que esto me va a dar un valor, ¿verdad? Si el bit está en 0, ese, ¿cómo se llama? Esta operación resulta en 0, ¿verdad? Si es distinto de 0, ¿sí? Va a ser, ¿cómo se llama? El 1 o 2 a la 6, vamos a decir, o sea, 64, ¿verdad? Entonces, todo lo que nos interesa aquí es decir, bueno, ¿es diferente de 0? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, si es diferente de 0, vamos a decir, ¿verdad? Printf, ¿sí? ¿Verdadero? ¿Sí? Punto y coma, ¿verdad? Else. Falso. ¿Sí? Damos enter. Bueno, podemos agregar, ¿verdad? El, sí, contra pleca n. Pleca n. ¿Sí? En fin, se ven que puedo combinar, ¿verdad? Lo que vimos el día de ayer sobre cadenas, ¿verdad? Decir, bueno, en vez de que imprima algo, ¿sí? Voy a almacenar el valor verdadero o falso en una cadena, ¿sí? Entonces voy a declarar, fíjense, es decir, string, str, ¿verdad? Y le vamos a poner un tamaño, ¿sí? Podemos contar los caracteres, ¿verdad? ¿Sí? Serían como, vamos a poner 16, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo cambia el if? O sea, lo que... Ajá. String copy, ¿verdad? Vamos a decir string copy, o sea, en str, verdadero. Le vamos a quitar el contrapleca, ¿verdad? En caso contrario, ¿verdad?
string copy, str, falso. ¿Sí? Y listo. ¿Sí? Si luego le digo, muéstreme el valor de str, vamos a ver qué str tiene. Verdadero. ¿Sí? Sí. Y eso en términos simples, ¿verdad? Cómo funciona un if. Igual, fíjense bien que hasta aquí, dentro del if, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, yo solo incluí una sentencia. Típicamente cuando incluimos una sentencia, ¿verdad? Es necesario, ¿cómo se llama? Encerrarla entre llaves. Ahora, cuando quiero más de una sentencia, ¿sí? Entonces sí tengo que incluir llaves. ¿Sí? Las llaves me sirven básicamente para, no decir, agrupar una serie de sentencias o crear un bloque, que se llama set. Entonces fíjense bien, voy a declarar otra variable, es decir, m, y vamos a agregar una condición más. Vamos a decir, si el bit en la posición 6, ¿sí? Está en 1, entonces, aparte de guardar verdadero en la variable str, quiero que a m le asigne 10, ¿sí? Un valor hacia el azar. Y en caso de que el valor sea 0, entonces quiero que a m le asigne 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? O sea, ¿cómo modificamos básicamente esto? Entonces, en primer lugar, fíjense bien, como voy a necesitar un bloque, o sea, más de una sentencia, ¿sí? Pues tengo que encerrarlo entre llaves. Entonces puede ser la primera es el string copy y la segunda es exactamente, ¿verdad? Es decir, a m, asígnele 10. En caso contrario, hago lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en este caso digo a m, 0, ¿verdad? Damos enter. Ups. Creo que no aguantó con mucho el CH. Lo vamos a escribir acá, ¿verdad? Para darle paste. Lo tengo aquí, ¿verdad? Entonces la idea era esta. ¿Sí? Damos llave, ¿verdad? Hicimos a m, asignale 10, cierro llave. Caso contrario, ¿verdad? M, y con el espacio, ¿verdad? Así de 0. Vamos a copiar. Vamos a abrir acá. Entonces tenemos n, n, ¿verdad? Igual 0x, hayamos puesto face, ¿verdad? Decíamos m. Y str y 6. ¿Sí? Solo apenas y logré ver que decía error. Bueno, aquí tenía el printf, ¿no? Habíamos hecho string copy, str. No, está bien, punto y coma. En C toda sentencia termina con un punto y coma realmente. ¿Sí? Vamos a probar una vez más. Sin declarar las variables. Bueno, por lo menos ahí sí me... No está definido, dice. Sí, no, claro, porque ahorita lo corría así sin definir las variables. ¿Sí? Solo para ver si me lo aceptaba. Y voy a decir m. Como que no quiere. Entonces vamos a hacer una cosa. En fin, vamos a aprovechar de una vez. ¿Sí? Fíjense, voy a colocar esto en un archivo. Y aquí sí voy a aprovechar. ¿Sí? O sea, para formatear esto, ¿verdad? Más.
Tal vez de esta manera sí lo acepta, ¿verdad? Entonces, voy a declarar aquí, ¿verdad? Vamos a decir int n, 0x, ¿sí? Int m, y char str, ¿verdad? 16. Y esto simple y sencillamente lo tenemos que guardar, o sea, de acuerdo a las reglas de CH, ¿verdad? Cabe destacar, ¿verdad?, que en C realmente no podemos hacer eso, es decir, poner código así, como que dice en el aire. Tenemos que declarar una función y solo podemos poner código dentro de la función. Pero esta es una de las flexibilidades de CH, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aquí. Esto es if, vamos a poner if.ch. ¿Sí? Y aquí podemos cambiarle que el lenguaje sea C, para que aparezca en colores. ¿Sí? Entonces lo que voy a intentar realmente es desde ch, ¿sí? Me voy a cambiar, fíjense bien, o sea, aquí lo que voy a hacer es cambiarme al directorio. O sea, esto lo tengo en un folder, ¿no? Development, ahí tengo un subfolder, se llama scripts, ¿sí? Eso es solo para cambiarme al folder donde grabé, ¿verdad? ¿Sí? El que consta, estos son comandos de Windows, ¿sí? Dejo bien claro esta parte, ¿verdad? O sea, me cambié el disco D, ¿sí? Y aquí me cambié el folder con CD, que se llama Development, pleca ahora CH Scripts, ¿sí? Y se los muestro si quieren, ¿verdad? Realmente está aquí, ¿sí? Por si no me creen, aquí está, ¿sí? Entonces, una vez ahí, fíjense bien, yo puedo hacer esto, puedo colocar punto, ¿sí? Para decirle que me cargue un script, ¿verdad? Decirle, en este caso, ¿verdad? Podemos dar tab, ¿verdad? Para completar también. Sample if.ch, ¿verdad? ¿Sí? Ahí él lo ejecutó, ¿sí? O sea, hizo todo, fíjense bien, lo que estaba, por lo menos ahí no me tiró error, se fijan, ¿verdad? Le regresamos al script, ¿verdad? Entonces, declaré realmente 3 variables, o sea que, ¿sí? Debería haber esas 3 variables y ejecutó el if. Así que, ¿qué valores esperaríamos nosotros que tuvieran esa variable? O sea, por ejemplo, ¿qué valor tendría n si lo mando a mostrar en ese momento? N, nombre, N es 64. Esto es 64. Ah, exactamente. ¿Sí? ¿Qué valor va a tener m? 10. 10, exactamente, ¿verdad? ¿Y qué valor va a tener str? Verdadero. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Entonces vamos a seguir este mismo esquema, ¿verdad? Para probarlo. ¿Sí? El siguiente que tenemos en la lista, ¿verdad? Es el while. ¿Sí? Fíjense bien, voy a copiar este ejemplo. Lo voy a pegar aquí. Voy a aprovechar, ¿verdad? Que está en un archivo. Y antes de irlo a probar, ¿verdad? Ustedes lo voy a guardar siempre, ¿verdad? En ese folder, development, ch scripts, y le voy a poner sample while. Vamos a decir aquí, ¿verdad? Que el lenguaje C. Okay. ¿Qué va a mostrar cuando mande a ejecutar eso? ¿Qué me va a mostrar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Las 9. ¿Todos están de acuerdo? Así es. Sí. Entonces, fíjense bien, recuerden, ponemos punto, ¿verdad? Y el nombre del archivo. Entonces, en este caso, va a ser sample while ch. ¿Sí lo habían pensado? ¿Qué tal si ahora, en vez de i más, yo lo cambio a esto? Más i. 1, 2, 3, 1 hasta 10. ¿Sí? Entonces vamos a hacer aquí remove bar, ¿sí? Y porque el script declara una nueva variable, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí?
Ok, dejamos el while. El for, fíjense bien, como dije, hay una equivalencia en ese caso. ¿Sí? Igual vamos a aprovechar, ¿verdad? Okay. Int y no la tengo que poner en varias líneas. Ya fíjense bien que aquí es diferente, ¿verdad? O sea, en el mismo for yo tengo una sección, o sea, una primera parte donde pongo la inicialización de la variable, o sea, digo i comienza en 0, la condición es mientras i menor que 10 y ¿sí? El incremento es en 1, o sea, i más. ¿Sí? Entonces igual guardamos esto, ¿verdad? Y le vamos a poner aquí, ¿verdad? Sample for. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a mostrar eso? Lo mismo, de 0 a 9, ¿verdad? Punto, 6 sample for, ch. ¿Sí? Ese es el for. Bueno, ahí teníamos el if, ¿verdad? Vamos a hacer uno con, de hecho vamos a partir de este, lo vamos a guardar con otro nombre, vamos a hacer save as. ¿Sí? Para el do while, vamos a hacer sample do while. Sí. Pero en vez de voy a poner do y el while va al final. Entonces, ¿qué va a imprimir? Vamos a poner i más, como está original. ¿Qué va a imprimir? ¿Hasta el 9? Sí. ¿El 10? Te lo compara. Ajá. Sí, hasta el 10. Después lo compara. Porque primero llega a 10 y después Entonces, hasta el 10. ok, vamos a ver. Sí, si ustedes lo analizan, ¿verdad? O sea, comienza en 0, ¿sí? Dice do, imprime 0, y así sucesivamente, ¿sí? Cuando, no sé, ahí llega a 8, ¿sí? Lo incrementa, 9 menor que 10, sí, una vez más. Primero lo imprime y después lo compara. Hasta cuando llega a 9 lo imprimió. ¿Sí? O sea, la única diferencia realmente entre el do while y el while es que el do while se va a ejecutar por lo menos una vez. Y el while, ¿sí? Por el hecho de tener la condición al inicio, si la primera vez o si desde la primera vez no se cumple la condición, entonces no se va a ejecutar ni una vez. ¿Sí? Y con este siempre existe, va a decir, la seguridad de que se va a ejecutar una vez por lo menos. O sea, que es uno o más. ¿Sí? Y en el while podemos decir es 0, ¿sí? O más. En términos de repetición. O sea, que existe la posibilidad de que no se repita ni una tan sola vez. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Y esos son básicamente, fíjense bien, las sentencias de, o sea, las sentencias de C, al menos las que nosotros vamos a estar, utilizando mayormente. Como dije, ¿verdad? El goTo lo vamos a dejar a un lado, ¿verdad? ¿Sí? Y lo que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Son las funciones en C. Eso es parte de lo que se llama programación modular, ¿verdad? ¿Sí? O sea, una función, o también llamada subrutina, ¿verdad? Es un bloque de código, básicamente, ¿verdad? Más o menos la idea, ¿verdad?, de lo que estoy haciendo ahorita en CH, o sea, pongo un bloque de código en un archivo y lo estoy invocando, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, de manera interactiva, ¿sí?
En el caso de una función, claro, yo le pongo un nombre, ¿sí? Y una función, fíjense bien, puede tener parámetros, que son valores de entrada, ¿sí? Y también valores de salida. ¿Sí? En términos, no sé, gráficos, podemos ver eso, ¿verdad? Como un módulo, igual, ¿verdad? Parecido, ¿sí? Donde puedo tener, ¿sí?, entradas. ¿Sí? Aquí se procesan las entradas y voy a tener, bueno, salida. ¿Sí? Eso en términos simples, ¿verdad? Entonces, por default, vamos a decir, ¿verdad? Una función, o la parte más simple es una función puede tener un valor de retorno, ¿sí? O sea, puede tener un valor de salida, ¿sí? Obviamente yo puedo declarar de qué tipo va a ser. Entonces, ¿cómo declaro una función? Eso lo voy a hacer primero ahora acá. Voy a borrar otra vez. Entonces, imagínense que, no sé, un sumador, ¿sí? Recibe, vamos a decir, dos valores de 32 bits y produce un valor de 32 bits, ¿sí? Ya, gráficamente lo voy a poner acá, ¿verdad? Sí, gráficamente eso se vería, ¿sí? Ya, típicamente, ¿verdad? Este es el diagrama, ¿sí? O sea, 32 bits acá, 32 bits, suma los valores y tengo 32 bits de salida. ¿Sí? ¿Cómo declaro eso en C? En C eso se puede convertir en una función, o sea, ya sabemos, a menos en CH, ¿verdad? Un entero, ¿sí? 32 bits. Entonces primero, fíjense, yo coloco, el tipo, ¿sí?, del valor de salida. Como solo voy a tener un valor de salida, lo dejo entero. Luego viene el nombre de la función, ¿sabes? Ups. ¿Sí? Sum. Luego, fíjense bien, entre paréntesis yo declaro, ¿sí?, los valores de entrada. Típicamente le llamamos parámetros, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos valores de entrada voy a tener? 2, ¿verdad? Entonces, les voy a llamar, fíjense, int x, int y. ¿Sí? Hasta ahí, fíjense bien, a eso típicamente se le llama el prototipo de la función. ¿Sí? Lo que el prototipo me está diciendo ahí es, esa es una función, recibe dos valores de entrada, de tipo entero, o sea, de 32 bits, y me devuelve un valor de 32 bits. ¿Sí? Entonces, para declarar, o para decir qué hace la función, ¿sí?, yo tengo que utilizar un bloque. Un bloque, recuerden, ¿saben?, se coloca entre llaves. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago una suma en C? O sea, lo que necesito es sumar, fíjense, los valores de entrada, X y Y. X más Y. ¿Sí? Entonces, fíjense, para decirle que podría ser, no sé, int, ¿sí?, voy a decir Z es igual, ¿sí?, X más Y. ¿Sí? Entonces, lo que necesito, fíjense, decirle es Z es ¿sí?, va a ser el resultado, el valor de salida. Y para ello, fíjense, utilizamos una sentencia que se llama return. ¿Saben? Fíjense que perfectamente pude haber hecho simple y sencillamente return x más y, sin necesidad de asignarlo a un valor temporal. Es una forma de simplificarlo. ¿Sí? Entonces, damos enter. ¿Sí? Exactamente, entonces ahora yo puedo invocar, a esto le llamamos así, invocar una función. Voy a invocar a suma y le voy a pasar de entrada o de parámetro, vamos a decir, ¿sí?, ¿qué voy a ver de resultado? ¿Qué me va a devolver la función? Perfecto. ¿Sí? Si no hubiera puesto el return. Entonces no estoy produciendo ningún valor de salida. Probablemente, o sea, lo que va a pasar ahí es el compilador se inventa algo. O puede salir cualquier cosa indefinida, ¿sí? No hay ninguna garantía del valor que sea. Probablemente aquí salga 0, ¿sí? Pero ¿sí? No, realmente sí, ¿sí?, porque yo le estoy diciendo que hay un valor, fíjense bien, y voy a poner suma 2 para, ¿sí?, no hay que simplemente hacer la comparación. No, porque solo funciona dentro de la función.
Y solo voy a hacer eso, no voy a decir return. ¿Sí? Ah, bueno, al menos aquí, fíjense bien. ¿Sí? Es estricto. ¿Sí? Bueno, no es estricto, realmente es un worm. ¿Sí? Ah, ok, y si se fijan, sí dice, ahora que me hizo falta el return y que el default es 0. O sea que la función siempre va a, o sea, pone de salida 0, porque yo no le dije cuál iba a 0. ¿Sí? O sea que ahí no importa, yo puedo decir, ¿sí? Suma 2, 10, 20, y eso 0. Y le puedo poner cualquier cosa, ¿verdad? Y eso va a ser 0. ¿Sí? Obviamente es un error, o sea, un error programático. O sea, declarar una función y yo no decirle cuál es el valor de salida. ¿Sí? Ok. Y ahora vamos a generar scripts acá mejor. ¿Sí? Entonces, fíjense, tengo una función acá. Hice una pequeña función. Vamos a ver. Fíjense bien que también puedo declarar funciones que solo tienen entrada, hacen algo y no tienen nada, no devuelven nada, vamos a decir, ¿sí? De salida. A esos, o esas funciones se declaran como void. ¿Sí? Entonces en este caso, si ustedes se fijan, tengo una función que dice print numbers. ¿Qué recibe de entrada? Una variable global. No, interna. O sea, un parámetro. Ese es el nombre que le damos a eso. Ese es un parámetro o un valor de entrada. ¿De qué tamaño es? 32 bits. ¿Sí? O 4 bytes. Ok. Fíjense bien, internamente declaro una variable. ¿Sí? Una variable local, vamos a decirlo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace luego? La imprime. Bueno, que nuestro parámetro va a imprimir los números. Okay. Entonces vamos a ver qué hace eso. ¿Sí? Vamos a hacer, utilizar el mismo esquema, vamos a decir punto, ¿verdad? En este caso eso se llama sample1ch. Entonces ya puedo hacer esto, ¿verdad? Es decir, print numbers, ¿sí? 4, por ejemplo. ¿Qué me va a imprimir eso? ¿Sí? Igual ahora puedo decir print numbers, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Ok. Fíjense bien, quiero hacer algo ahora, vamos a decir algo más interesante. Quiero hacer una función y le voy a llamar suma resta. Ahora, el requisito va a ser siempre una función de 2 parámetros. O sea, ¿sí? Lo que yo quiero, fíjense bien, es que aparte de que me dé la suma, quiero también la resta. ¿Cómo puedo? 2 salidas. 2 salidas, exactamente. Necesito 2 salidas. Exactamente. Y Salida Z. Ok, vamos a ver. Int z igual x más. Ajá. ¿Cómo? Return z. Luego otro Y Z1. Ok. Ajá. Return z1. ¿Qué dicen los demás? No se puede usar la misma Z. ¿Cómo? No se puede usar la misma Z. Ok. Sí, pero Ajá. la función es determinaría al hacer el return. Exactamente. Ahí hay un pequeño detalle. Y ese es el pequeño detalle ahí. Entonces tenemos que usar dos variables también. Sí. ¿Servirá de algo usar los variables? Igual El gran problema, fíjense bien aquí, es el momento que yo digo return, le estoy diciendo así, regrésese, o sea, ya, Ok. termine.
Podría servir con dos variables, pero Se puede usar return z and otra variable o algo así. Fíjense bien cuál es el problema. O sea, fíjense bien en términos de espacio. Sí, lo que usted me está diciendo, o sea, en términos simples es, de alguna manera, concatenar, voy a decirlo así, dos variables de 32 bits, o sea, retornar 64 bits. Pero yo le dije, estoy diciendo arriba que la función retorna 32 bits. Aunque pudiera ser un return, vamos a decir, de 64, pero la función espera 32, así que dice, bueno, me están dando, o sea, me están diciendo que retorne estos 64, pero ni modo, tengo que quitarle, solo tengo espacio para 32, es decir, solo puedo llevar 32. Entonces, fíjense, ahí es donde obviamente la situación se vuelve interesante, ¿verdad? Por un lado. ¿Sí? Entonces, necesitamos, fíjense bien, y aquí típicamente necesitamos declarar, ¿sí? Aquí, así como declaré, vamos a decir, los primeros dos serían, ¿sí? Parámetros de entrada, o sea, valores de entrada, declarar valores de salida. ¿Sí? Voy a hacer un primer, vamos a decir, intento. Vamos a decir que de salida va a ser Z1 y Z2. Y voy a hacer esto, ¿verdad? ¿Sí? Z1 es X más Y y Z2, ¿verdad? X menos Y. Y ahora no voy a hacer return, así que voy a decir que no hay return, así que le voy a colocar void. Entonces no hace falta int. Sí, me hace falta el int. O sea, mi idea aquí es que, ¿sí? En Z1, ¿verdad? Me va a quedar la suma y en Z2 la resta. Y que luego yo voy a poder utilizar ese valor. ¿Será cierto? ¿Dónde puede hacer eso? ¿Cómo? Imprimirlos. ¿Cómo? Imprimirlos. Claro, después los puede imprimir. Pero no va a poder utilizar porque la memoria después Ajá. se borran de la memoria. Exactamente ahí. Entonces, y fíjense bien, aquí me voy a detener un poco más a hablar un poquito sobre, o sea, cómo funciona realmente la llamada a función. ¿Sí? Vamos a agregar una nueva página acá. O sea, ¿qué sucede realmente cuando usted llama a una función? O sea, por ejemplo, cuando yo digo suma, fíjense bien, 10, 20, ¿sí? Entonces, en ese momento, ya sea el compilador o el intérprete, lo que tiene, fíjense bien, es una pila. O sea, un bloque de memoria manejado como una pila. Si todos conocen el concepto de pila, ¿saben? En general, o sea, apilar, ¿cómo se llama? Cosa, ¿sí? Y el punto es, ¿verdad? A la medida que vamos apilando, solo puedo remover elementos ¿de dónde? De arriba, ¿verdad? No puedo ir en medio, ¿verdad? Porque se cae la pila. Esa es la idea también de esta estructura. Así que lo que hacemos, fíjense, en el momento, sí que yo hago esto es, ok, voy a colocar en la pila estos dos valores. ¿Sí? Y en este caso yo mandé 10, 20, pude haber puesto, ¿verdad? Sí, dos variables, ¿verdad? Entonces, luego, fíjense, se transfiere el control, vamos a decir, a la función suma. Entonces, suma dice, bueno, vamos a decir, aquí está. Aquí está mi función suma. ¿Sí? Declaré una variable z, y fíjense bien que z, ¿sí? También va a estar en la pila. Entonces, z igual x más y. Así que toma 10 más 20 y dice 30. Cuando yo hago return, ¿sí? Realmente lo que sucede, y piensen, vamos a decir que hay alguna variable global, llamémosle int, y le voy a colocar result. ¿Sí? Para simplificar la situación. Entonces, el return, fíjense bien, cuando dice return z, en el fondo, dice, bueno, este valor, ¿sí? Lo voy a colocar en result. ¿Sí? Como result es global, no sé, imagínense, está por acá, ¿verdad? El result queda 30. ¿Sí? Entonces, dice, aquí la función termina. Entonces, al terminar, dice, ok, ya no ocupo esto. ¿Sí? Lo elimina, vamos a decir, y
se regresa. Por eso se llama return, sí, regresa allá donde lo demás. Entonces, obviamente, al regresar, lo único que tengo a la mano es el valor del return. ¿Sí? Entonces, en términos simples, fíjense bien, lo que hace el return es de alguna manera modificar un valor global. ¿Sí? Entonces, lo que yo necesito, vamos a decir, es de alguna manera simular esto, que mi función pueda modificar, ¿sí? No sé, variables globales, por ejemplo, que yo tengo. ¿Sí? Vamos a decir, imagínense que yo declaro, ¿verdad? O sea, no sé, R1 y R2, result 1 y result 2, enteras. ¿Sí? Son enteras. Como globales. ¿Sí? Están aquí. Yo quiero invocar, ¿verdad? A suma resta. ¿Sí? Suma resta, no sé, vamos a decir 20, 20, 10 y algo más aquí. ¿Sí? Lo que no... Entonces la idea aquí, ¿verdad? Es, ¿sí? Va a llevar algo que todavía no sabemos qué es, ¿sí? Y luego 10, 20. Entonces lo que yo quiero, fíjense bien, es que de alguna manera, ¿sí? X más Y quede almacenado, fíjense bien, o sea, mi función pueda modificar de manera indirecta esto, ¿sí? Y esto. ¿Cómo puedo hacer eso? R1 igual a la función. ¿Cómo? R1 igual a la función. Igual a la función. Pero entonces, ¿qué va a retornar la función? Y se hace un void y pone variables globales que se graban. Ok, podría hacer eso. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la primera implementación o sugerencia de inicio. Bueno, lo único es tener eso, ok. Voy a borrar esto. No voy a poner ningún valor de salida. Y voy a poner Z1, o vamos a poner R1 y R2. ¿Sí? Y declaro R1, ¿verdad? Y R2. ¿Sí? Global. ¿Sí? Ok, vamos a ver si eso funciona. Vamos a hacer acá. Hicimos punto, ¿verdad? Vamos a hacer sample. ¿Sí? Entonces puedo decir suma resta. Ahí vamos a usar 20, 10. Listo. ¿Sí? Mostramos R1, mostramos R2 y en efecto, ahí está. ¿Sí? ¿Funcionó? Ahora, ¿cuál es el problema de eso? No tiene ningún problema, dice David. Está perfecto. No, realmente el problema es que siempre los valores van a estar en R1 y R2. ¿Qué tal si yo quisiera, de repente digo, no, ahora tengo otras variables que, no sé, se llama C1 y C2, y ahora yo quisiera que suma resta me dé esos valores en C1 y C2 y no quiero en R1 y R2. Claro, puedo estar haciendo, ¿verdad? Suma resta, después copio R1 a C1 y C2, pero no quiero estar haciendo eso. Quiero que la función... ¿Cómo? Automáticamente, o sea, yo le diga... De alguna manera yo le puedo decir, ok, déjeme los resultados en C1 y en C2. ¿Cómo puedo hacer eso? Es decir, que yo le diga a la función, opere, ¿sí? Estos dos valores, 20, 10 por ejemplo. Y si pone dentro de los parámetros R1 y R2, y después cuando llame la función pone la variable que quiere. Ok, vamos a probar eso. Vamos aquí.
a poner suma resta versión 1. Int y ¿saben? Le vamos a poner sample. Sería un void, ¿no? ¿Cómo? Siempre sería un void. Siempre sería un void. Porque no va a tener return. ¿Sí está bien? Ok, de nuevo, sugerencia de David. Así que lo más probable es que no, ok. No le tiene confianza. Es decir, sample function 2. Ok, entonces decimos suma resta versión 1, ¿verdad? Entonces 20 10 R1 R2 o C1 C2, ¿sí? C1 C2. Vamos enter, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? No toma la variable como argumento. Están definidas, según. Según eso dicen ok. Probablemente al cargar el script, ¿verdad? Las funciones, las variables, perdón, se borraron. ¿Sí? Entonces, si le digo que me muestre C1, ¿será que va a tener 30? Vamos, C2. Fíjense bien lo que realmente sucedió. O sea, vamos por buen camino, ¿sí? Pero hace falta algo. Lo que realmente sucedió, fíjense bien, es ¿sí? que hicimos aquí, ¿verdad? David dijo, bueno, declaremos estos dos parámetros. Entonces yo le dije, bueno, el tercer parámetro es C1, el siguiente es C2. ¿Sí? Entonces lo que hizo, vamos a decir, el intérprete en este caso, ¿verdad? Dice, bueno, ¿qué valor tiene C1? C2, probablemente 0. Ok, voy a copiar el valor 0 de C2 y el valor 0 de C1. ¿Sí? Se copió el valor. ¿Sí? Entonces, cuando llegó eso a la función, lo que la función recibe es el valor de C1 y el valor de C2. ¿Sí? O sea, dentro de la función, fíjense bien, C1, y lo voy a colocar por acá, ¿verdad? Fíjense bien lo que tenemos realmente. Aquí está C1, aquí está C2, ¿sí? Tienen 0, vamos a decir 0. Luego estos son los parámetros, ¿sí? Dentro de la función, ¿verdad? Este es X, Y, R1 y R2. R1 y R2, lo único que hicieron fue heredar de alguna manera o copiar el valor de C1 y C2, o sea, R1 y R2. Ahora, lo que yo necesito, si ustedes lo analizan, es modificar de alguna manera desde la función los valores que están en estas celdas de memoria. ¿Cómo puedo hacer eso? Tanto la dirección de la memoria. Exactamente. Exactamente, con apuntadores. O sea, en vez de mandar los valores, yo le voy a pasar la dirección. Le digo, aquí está la dirección, este es el valor, ¿sí? O la variable que yo quiero que modifique. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, vamos a cambiar, ¿sí? Nuestra función, y le vamos a decir acá, ¿verdad? Asterisco, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a poner PR1 y asterisco PR2. O sea, PR1 es un puntero, alguna variable, ¿sí? O alguna celda de tipo entero, y PR2 es un puntero a una variable también, ¿sí? De tipo entero. Como las asigno dentro de la función. Fíjense, no quiero o sea, lo que voy a asignar es el valor al que apunta. Exactamente, entonces voy a decir asterisco PR1 va a ser igual a X más Y.
¿Sí? Y luego, fíjense bien, asterisco PR2 va a ser X menos Y. ¿Sí? Y solo por cuestiones de, vamos a decir, de depuración, voy a mandar a imprimir, fíjense bien, la dirección primero, ¿verdad? ¿Sí? En hexadecimal, PR1. ¿Sí? Vamos a agregar aquí un... ¿sí? Y luego PR2. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, hacemos lo mismo. ¿Sí? Cargamos sample function 2. Voy a declarar ahora sí, C1, C2. Vamos a borrar. ¿Cómo muestro primero la dirección de C1? O sea, la dirección en memoria. ¿Cómo veo la dirección en memoria? ¿Cómo? Ampersand. C1. Ampersand. ¿Qué pasó? Amsterdam. Sí, ahí las tengo. Sí, creo que sí. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, ahora yo voy a decir esto. Suma, resta 2, digo ok, 20, 10, y luego, ¿cuál sería el siguiente parámetro? C1. El valor de C1. El puntero, o sea, la dirección. Tengo que decirle la dirección de C1, ¿sí? Y el segundo, la dirección de C2. ¿Sí? No quiero pasar, si le digo C1, le estoy diciendo copia el valor, y fíjense que ahí sería un relajo, pues copia el valor de C1 como apuntador, o sea, la función lo va a tomar como apuntador, pues sería un error. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo analizan, ¿verdad? Cuando, o sea, la función se ejecute, ¿verdad? Y llegue aquí, donde diga asterisco PR1, por ejemplo, voy a estar modificando esta dirección. ¿Sí? Igual en el segundo caso, asterisco PR2, voy a estar modificando esta dirección. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Damos Enter. ¿Sí? Oh, suma resta 1, ¿verdad? Ese es el nombre que le... ¿Sí? Y fíjense, mandé, si se fijan, al final de la función mandé imprimir los valores de PR1 y PR2. Compárenlos con las direcciones, ¿sí? Arriba. ¿Sí? Son las mismas. Porque eso fue lo que yo le pasé. ¿Sí? Entonces, la función, fíjense, de manera indirecta está modificando mi variable C1 en mi variable C2. ¿Sí? En otros lenguajes de programación eso se llama también parámetros por referencia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahora sí, si typeo C1 y le doy Enter, ¿qué me va a mostrar de ahí? Zoom. Vamos a ver si es cierto. Ahora sí. ¿Sí? Ahora con miedo, pinto. Qué falta de confianza. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Fíjense que igual puedo hacer funciones, ¿verdad? Que voy a agregar aquí en esta. Voy a dejar esto en suma resta. Puedo pasar arreglos. Imagínense, voy a hacer una función que, no sé, imprima todos los valores de un arreglo. ¿Sí? Yo voy a hacer esto, es decir, void, o sea, lo voy a llamar print array. ¿Sí? Y le voy a decir, es un arreglo de entero, así que es un arreglo. Y fíjense bien que yo puedo hacer esto en una función. ¿Sí? Exactamente, decirle es un arreglo de cualquier tamaño. Claro, dentro de la función yo necesito saber cuál es el tamaño, así que típicamente, ¿verdad? Si ese es el caso, yo necesito agregar un parámetro más y le voy a llamar size. ¿Sí? Sería el tamaño del arreglo. ¿Sí?
¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para imprimir todos los valores del arreglo? Un for. Ok. Vamos a declarar una variable i. Puede ser un while también. Entonces decimos que for i igual a 0, ¿verdad? Y menor que size. Y luego el incremento en 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a usar llaves siempre, ¿verdad? Para seguir el... ¿sí? Entonces vamos a decir aquí, ¿verdad? Printf. Luego para imprimir un entero en formato decimal, ¿verdad? Decimos porcentaje de. ¿Sí? Eso es un entero en formato decimal. Si lo queremos en hexadecimal, porcentaje X, ¿verdad? ¿Sí? Si lo queremos en binario, porcentaje B. Y lo vamos a imprimir, ¿verdad? En diferentes líneas. Entonces vamos a ir aquí a sub i. Cierro y cierro. Y listo. ¿Sí? Guardamos esto. Regresamos acá. ¿Sí? Voy a declarar un arreglo, igual que ayer, ¿verdad? Int a 5. Y lo voy a inicializar aquí. ¿Sí? Creo que ya me pasé uno, ¿verdad? ¿Sí? Entonces puedo hacer esto, decir print array, ¿sí? Parámetro A, ¿cuál sería el tamaño? 5. ¿Sí? Y ahí está. ¿Sí? Fíjense bien que errores, ¿verdad? Que uno puede cometer. ¿Sí? Y eso es un error, o sea, estamos yendo más allá de los límites del, ¿sí? Del arreglo. ¿Sí? Mientras no estemos escribiendo, bueno, realmente sí es un error, no, pero por lo menos mientras no estamos escribiendo, o sea, si la función no escribe nada en el arreglo, entonces no hay riesgo de corromper la memoria. El problema es cuando escribimos, pero igual estamos accediendo, ¿sí? A datos que no necesariamente ya son válidos. ¿Sí? Recuerden, el arreglo yo lo declaré de 5 y estoy yendo más allá de los límites del arreglo. ¿Sí? Yo estoy accediendo a partes que realmente, ¿sí? Como esa parte del arreglo no corresponde. ¿Sí? Igual, ¿verdad? Podría, ¿sí? Perfectamente escribir el arreglo. Vamos a decir, ok. Voy a llamarle aquí, no sé, init array. Y lo que voy a hacer, fíjense bien, es al arreglo, es decir, a sub i es igual a, vamos a poner i por i, ¿sí? Que sea i al cuadrado. ¿Sí? Entonces, vuelvo a, ¿sí? Voy a declarar el arreglo de 6, ¿sí? Voy a hacer primero init, ¿sí? Init array a, ¿sí? Voy a decir que el tamaño es 6 y luego lo puedo hacer aquí, ¿verdad? Print array 6, ¿sí? 0, 1, 4, 9, 16, 25, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente puedo hacer cosas más interesantes en una función, como por ejemplo, dado un arreglo cualquiera, ordenarlo. ¿Sí? Por ejemplo, un arreglo ordenarlo. ¿Cómo puedo ordenarlo? Por ejemplo, en un arreglo. No, o sea, el mismo arreglo. Una estrategia para ordenarlo. O sea, imaginen el... Comparar las posiciones y qué promoviendo, comparar valores. Fíjense que hay varios métodos realmente, ¿verdad? Sí, realmente hay varios métodos. No sé si han escuchado ustedes cosas como ordenamiento por burbuja, por ejemplo. ¿Sí? O, por ejemplo, yo prefiero ordenamiento, el que se llama ordenamiento por selección. ¿Sí? Para mí es uno de los más simples.
El ordenamiento por selección se basa en lo siguiente. Primero, busco el elemento menor del arreglo. ¿Cuál es el menor en ese arreglo? 3. Entonces, fíjense bien, digo, ok, si 3, y vamos a ordenar de menor a mayor, ¿sí? 3, como es el menor, ¿dónde debe ir? En la posición 0, exactamente. Entonces, ¿y quién está en la posición 0? Ah, ok, entonces los vamos a intercambiar. Entonces, ok, 3, 7, ¿sí? 10, 15, 9. ¿Sí? Luego, fíjense, bueno, ya por lo menos ya tengo 1 en la posición correcta. ¿Sí? Entonces digo, bueno, voy a aplicar el mismo proceso a lo que queda. ¿Cuál es el menor? 7. Ya está en la posición correcta, así que no hago nada más que, ¿sí?, avanzar. 10, 15, 9. Entonces solo me queda este pequeño espacio. ¿Quién es el menor? 9. ¿Con quién lo tengo que intercambiar? 10. Entonces me va a quedar 3, 7, el 9 acá, ¿verdad? 15, 10. Y ahora solo me queda eso. ¿Sí? 3, 7, 9, ¿verdad? Entonces el menor es 10. Se intercambia por 15. ¿Sí? Y en efecto, ¿verdad? Es el arreglo que he ordenado. ¿Sí? Entonces fíjense bien que, o sea, bueno, esto necesita obviamente 2 partes, ¿verdad? Básicamente, si ustedes se fijan, hay que repetir el proceso, ¿verdad? Básicamente, ¿sí? O sea, n veces, dependiendo del tamaño del arreglo, ¿sí? Y cada vez lo que hay que ir haciendo es buscando el elemento, ¿sí?, menor. ¿Sí? Ok. Antes de cerrarlo, ahí básicamente se nos va la hora y les va a quedar ese ejercicio. Traten de hacerlo, ¿verdad? Y probarlo en el CH. Pero antes de que cerremos, fíjense bien. Quiero probar esto. ¿Sí? Y quiero que ustedes me digan qué voy a ver aquí. ¿Qué me va a mostrar de salida esa función si yo hago eso? Digo, print array. Direcciones voy a ver. ¿Qué hace print array? Nuestra función print array, la que acabamos de definir. Primero que está dentro de Los elementos del arreglo. Entonces, si el primer parámetro, fíjense bien, pones el arreglo, yo le estoy mandando la dirección del elemento 1, el arreglo. ¿Sí? lo va a correr. Entonces, ¿qué voy a ver al imprimir? Desde el 1 hasta el 25. Exactamente, voy a ver desde el 1 hasta el 25. ¿Sí? Básicamente, ¿verdad? O sea, bueno, pueden verlo como un subarreglo. ¿Sí? Lo que hice es reducir. ¿Sí? ¿Y si hago esto? Va a empezar desde el 4. Va a empezar se va a correr, va a pasar de la regla. Ah, ok, sí. Entonces tengo que reducir el tamaño también. ¿Sí? ¿Sí? Y les menciono eso, fíjense, porque eso es bien útil a la hora de implementar este método de ordenamiento que yo les acabo de decir. ¿Por qué? Y si ustedes lo analizan, verán, lo que vamos haciendo aquí es, después de que encuentro, fíjense bien o sea, el arreglo, ¿sí? O sea, se reduce, vamos a decir, o se corre, vamos a decir. ¿Sí? Y eso, si se fijan, sigue siendo válido, ¿sí? Acá. O sea, cada vez que hacemos un paso más, ¿sí?, el arreglo se va disminuyendo, ¿verdad? No, se va achicando, vamos a decir, ¿sí? Hasta que obviamente llega a esto, ¿sí? Y si cuenta, ¿verdad?, cuántas veces, o sea, cuántos pasos es paso 1, ¿verdad? 2, 3, paso 4. ¿Sí? Realmente hicimos n-1, ¿verdad? O sea, era de tamaño 5, hicimos 4. Entonces, en general, sí, tenemos que hacer
n-1 paso. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Pero para este caso en particular, que el 7 ya nos había quedado. No, pero igual hicimos el paso, si ustedes se fijan, ¿verdad? O sea, tuvimos que reducir, buscar el menor, ¿sí? Lo único que no hicimos con el 7 fue intercambiar, hacer el switch, ¿sí? O sea, pasar uno para un lado y el otro para el otro, porque ya estaba ahí. Eso fue lo único que nos evitamos. ¿Sí? Entonces, traten de hacerlo, ¿verdad? Y lo vamos a discutir mañana, ¿verdad? ¿Sí? Primera hora. ¿Ok?